sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se case. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el Relatornauta. El Relatornauta, los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos aquí a nuestro Relatornauta Contraataca de cada martes y de cada jueves en Radio Caput. Ya hemos pasado más de una semana del cimbronazo que nos pegó el resultado electoral de medio término en la Argentina. Y de a poquito vamos saliendo, ¿no? Con reflexión, con catarsis, con debate y con acción, porque esto es lo que no nos puede faltar en el campo nacional y popular. La acción, la reacción frente a la derrota nos debe volver más activos, nos debe volver más fuertes. Y lo estaba pensando justamente en estos tiempos de dar testimonio, en tiempos difíciles, como nos decía Rodolfo Walsh. Lo estaba pensando ayer a propósito de los 20 años que se cumplieron, un nuevo aniversario de aquella maravillosa jornada del no al ALCA. Vamos a enterrar al ALCA, decía Hugo Chávez, el maravilloso Hugo Chávez, en aquella jornada histórica de Mar del Plata, de hace 20 años atrás. Vamos a enterrar con una pala al ALCA, y vaya si lo enterraron. En un tiempo en que, claro, la América Latina se había convertido en un terreno donde los presidentes se parecían a sus pueblos. Y nada más maravilloso que eso, ¿no? En una América Latina donde la conquista, la dominación, el imperialismo siempre ha predominado, incluso por sobre las ideologías políticas de cada uno de los proyectos en curso en los países de la patria grande. Y frente a ello, en ese momento, claro, coincidían grandes líderes de la América Latina que habían logrado derrotar a la época del neoliberalismo de los 90, aquel fin de las hegemonías, aquel fin de la historia que planteaba Fukuyama. Y fue América Latina la que demostró que había un camino distinto, ¿no? Estaba Chávez, estaba Evo. Todavía ni siquiera había sido presidente Evo, estaba liderando un proceso revolucionario en aquel entonces. También estaba, por supuesto, Rafael Correa, estaba Néstor. Y en definitiva, lo que vimos en aquel momento era un proceso que lo vivimos además en carne propia, era un proceso maravilloso que nos hacía pensar que finalmente había llegado para quedarse. Y es cierto que un tiempo después, ese no al ALCA se revirtió, ¿no es cierto? Se revirtió porque, claro, el imperio consolidó el enfrentamiento hacia esas ideas que llevaba adelante América Latina a través de lo que fue el Plan Laffer primero, y después ir conquistando terrenos en diferentes espacios, en diferentes momentos, y haciendo retroceder a muchos de esos gobiernos populares latinoamericanos. Le pasó a Rafael Correa en Ecuador, le pasó a Lula, quien ahora volvió en Brasil, y le pasa actualmente a la Argentina. Pero nada es definitivo.
Hoy tenemos una película, hoy parece que la Argentina se ha derechizado y nos quedamos con esa foto como si no fuese posible revertirla. Y sin embargo las experiencias nos demuestran que a la realidad se la puede intervenir y se la puede modificar. Y por ello es importante, destacar estos procesos. Son procesos, como dice Álvaro García Linera, de corrientes y contracorrientes. Nada es definitivo. Y tampoco es definitiva esta foto que hoy tenemos en la Argentina, donde pareciera ser que es irreversible la tendencia hacia la derechización y hacia cierto guiño a la dependencia, sobre todo del gobierno de Trump y de los Estados Unidos. Pero para eso hay que intervenir en la realidad, como lo hizo Néstor, cuando aquella sociedad que salía del 2001 y votó masivamente a la derecha, porque recordemos que la elección del 2001, del 2003, la ganó Carlos Menem, que López Murphy le peleó el segundo lugar a Néstor, que a Néstor no lo vieron venir y que justamente Néstor se aprovechó de eso para intervenir sobre esa realidad, modificarla y en poco tiempo cambiar la Argentina de aquel entonces. Por eso entiendo y le digo a los compañeros, hay que seguir peleando, hay que seguir profundizando. ¿Qué pasó? Fuimos un gobierno en esa década ganada que solo fue reformista y no ahondó en el proceso. Tal vez sea esa la elección que debemos aprender para los próximos tiempos cuando volvamos a ser gobierno, porque lo vamos a volver a hacer y porque el pueblo argentino así lo va a demandar. Nunca hay que vanguardizar, hay que acompañar los procesos. Venimos de un gobierno que no estuvo a la altura de lo que se pretendía por parte de nuestro pueblo, como fue el gobierno de Alberto Fernández, y las consecuencias hay que pagarlas. Pero este proceso actual que vive la Argentina se va a terminar. Cuando nos toque de vuelta, hay que profundizar, hay que ser revolucionarios, no nos podemos quedar en ser reformistas. Los ejemplos así lo demuestran. Una Cuba que lleva más de 80 años peleando contra el imperio y sigue de pie. Una Venezuela que lleva más de 25 años con la revolución bolivariana y sigue de pie. Así está Ortega dando testimonio y sigue de pie. La próxima vez tenemos que ser revolucionarios. Y mientras tanto, realcemos los grandes momentos de aquella década ganada que tarde o temprano el pueblo argentino va a volver a poner en la dimensión que corresponde, sobre todo en estos tiempos donde la persecución contra nuestro líder continúa, como en la causa Cuadernos que hoy se inició. Y recordemos aquel momento en ese video maravilloso que anoche Cristina Kirchner compartió con todos nosotros. 20 años del no al ALCA. No se trata de ideología, ni siquiera de política. Se trata de hechos y de resultados. Seguimos pensando que no nos servirá cualquier integración. Simplemente firmar un convenio no será un camino fácil ni directo a la prosperidad. La integración posible será aquella que reconozca las diversidades. Un acuerdo no puede ser un camino de una sola vía, de prosperidad en una sola dirección. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. La falta de bienestar en nuestros pueblos es la raíz de las mayores inestabilidades. La gobernabilidad estará en riesgo si no creamos trabajo. No lo proclamamos de ninguna teoría. Invitamos a ver los sufrimientos y los logros que tuvo la Argentina. Invitamos a ver la durísima experiencia que hemos tenido. Invitamos a tener en cuenta la paulatina recuperación de nuestra autoestima. Son los hechos los que indican que el mercado por sí solo no reduce los niveles de pobreza. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad. 20 años de aquella jornada del no al ALCA. Y ya tenemos la posibilidad de dialogar a través del Zoom, en este caso, con Fernando Chino Navarro. El Chino, ustedes lo conocen bien, hoy ha tomado distancia de la representación política, ha vuelto al llano,
Por eso es interesante charlar con él, para ver cómo ve este momento de la nación, del peronismo, de la sociedad argentina. Siempre es muy valorada la opinión del Chino Navarro. Y yo creo que más en este caso, ¿no? Cuando se toma cierta distancia, a veces se entienden mejor los procesos. No sé qué opinará al respecto mi amigo Fernando Chino Navarro. ¿Cómo andás, Chino, querido? Un abrazo grande. Ahí te veo con la foto de Vita atrás, con todo lo que eso significa. ¿Cómo andás? Un gusto realmente. ¿Cómo te va? Sí, es un regalo de un amigo que me hizo hace muchos años, y lo tengo en mi casa. Es un hermoso... Está armado con piecitas como un rasti, es algo muy singular, muy bien hecho. Es verdad lo que decís. Yo decidí el 10 de diciembre del 2023, una vez que terminé mi función con el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, retirarme de la actividad política partidaria. No quería ser parte de ninguna orgánica, de ningún espacio, ni ocupar ningún cargo. Sigo obviamente ligado a la política porque es lo que hago todos los días, hablo con gente, pregunto, si puedo dar una mano la doy, aprendo, escucho, pero no quiero pedirle permiso a nadie, ni depender de nadie para decir lo que se me da la gana o para no decir nada. Así que estoy bien, tranquilo y esperando, igual que muchos, y ayudando del lugar que puedo a recomponer una situación que se engendró en los últimos 25 o 30 años y que se aceleró a partir del 2001, ¿no? ¿Qué nos pasó, Chino? Recién veíamos imágenes de un nuevo aniversario de aquel no al ALCA, ¿no? Todos pensábamos que era para siempre, que los presidentes de la América Latina se parecían a sus pueblos. Pero bueno, la dinámica de la política es así, ¿no? Acción y reacción. Ahora, ¿qué le pasó al movimiento popular después de la década ganada? ¿Y qué le pasó a la sociedad respecto de ese gobierno de la década ganada? Es difícil. Me encanta analizar, me gusta la historia, me gusta analizar el pasado. Además, de algún lugar de mayor o menor relevancia, uno fue parte de ese proceso que empezó en el 2000, cuando Néstor Kirchner, Cristina y otros compañeros, casi todos desconocidos, incluso el propio Néstor, era más conocida Cristina que Néstor, lanzaron una agrupación, un espacio político que se llamaba La Corriente. ¿Qué nos pasó de aquel 2000 a este 2025, este cuarto de siglo? Yo tengo algunas ideas, pero también a veces me da la impresión que discutir para atrás ayuda porque te puede facilitar la comprensión de los errores para no volver a repetirlos, sobre todo. Y hay otras cosas que no termino de entender, porque también la discusión a veces se hace para deteriorar a una persona, se personaliza en exceso. Los goles son mérito exclusivo del goleador y los goles en contra es culpa del arquero, cuando siempre hay un equipo. Los procesos son mucho más complejos. Lo que creo así a vuelo de pájaro, que igual que vos, yo en el 2004, 2005 realmente creí honestamente que éramos la nueva política, y hoy a la distancia me doy cuenta que nunca fuimos la nueva política, que decíamos una cosa y más allá de las intenciones, los resultados, terminábamos haciendo otra, digamos el posibilismo, el pragmatismo, la propia política en función de construir espacios internos, de disputar futuras listas, posicionamientos, precandidaturas. Nos llevaba más tiempo a quienes éramos funcionarios, ya sea en el ámbito legislativo o ejecutivo, que el tiempo que nos debía llevar gestionar el Estado para resolverle el problema a millones de argentinos, muchos de los cuales no habían votado. Y ahí se fue diluyendo, después entramos en conflictos que, por supuesto, mis dos hijos mayores, que nunca habían militado en política, comenzaron a militar a partir de la 125. Parecía que nos estábamos enfrentando con la oligarquía, parecía que era una lucha casi como la de los caudillos en el siglo XIX. Y en mi caso personal, no involucro a mis hijos ni a otros compañeros, yo descubrí
quizás equivocadamente, pero yo sí estoy convencido que nunca nos peleamos con la oligarquía, que no entendíamos que había habido una evolución de todo el modelo económico, que ya no había oligarquías, había grupos económicos, muchos extranjeros, muchos nacionales, muy ligados al sector financiero, que explotaban el campo de una forma absolutamente diferente, o producían en el campo de forma totalmente diferente, muchas veces explotando, que hace 20, 30, 40, 70 años atrás, y así fuimos sucesivamente. Sufrimos la muerte repentina, inesperada, que nunca pudimos superar, de Néstor, y hicimos una elección formidable en el 2011, y a partir de semanas después empezamos a pelearnos con todo el mundo, y esa mayoría se empezó a deteriorar a tal punto que 2 años después, en las elecciones, cuando habíamos sacado 54 puntos, perdimos la elección de la provincia de Buenos Aires, y después perdimos el 2015, y le echamos la culpa siempre, la culpa era de Clarín, la culpa era de que Macri hizo una campaña mintiendo, nunca nos hacemos cargo siempre la culpa es de otro, ¿no? Siempre hay traidores, siempre hay tibios, siempre hay esto, siempre hay lo otro, nunca se analiza con honestidad intelectual, con valor, ¿por qué se pierde? Y para mí era más simple. Yo con vos lo he hablado varias veces y hemos tenido la posibilidad, vos me has dado la oportunidad de hablarlo al aire. Yo te decía, si nosotros decíamos que no había pobres, o había menos pobres que en Alemania, cuando nos fuimos con 30% de pobres, te pregunto, porque no medíamos la pobreza, ¿te acordás? Uh-huh. Para no estigmatizar a los pobres. Decíamos que la inseguridad era una sensación. Cualquier persona que vive en cualquier ciudad del Gran Buenos Aires, o en cualquier barriada del Gran Córdoba, o del Gran Comodoro Rivadavia, o del Gran Junín, te va a decir que la inseguridad no era una sensación. Y si decíamos que no había inflación, y vas a la cola de cualquier... Yo siempre me acuerdo el Negro Ruiz, que vos lo conocés. Sí, claro. Un día viene y me dice, Chino, mi señora fue a Nancy, se llama la señora, fue a comprar al supermercado, dice, y las mujeres en la cola reputean porque no pueden llenar el changuito. Y cuando fuimos a plantear un tema empírico, que lo había escuchado una compañera que es peronista, que no tiene ninguna intencionalidad interna, por poco nos crucifican, que no entendíamos nada, Yo llegué a escuchar a funcionarios muy importantes decirme que en Argentina había deflación. Todo esto fue cansando a la sociedad. El discurso iba por un lado y la realidad por otra. La educación pública la ponemos, si bien el Sarmiento nos felicita, y en las escuelas los pibes salen sin leer, saber leer, escribir o sumar. Y no exagero, un pibe de 5º año le decís la tabla de 7 y no la sabe. Estoy hablando en líneas generales, ¿no? Y te hablas de la salud pública y vas para sacar turno en una unidad sanitaria en cualquier municipio, no solamente de Buenos Aires, sino en la mayoría del país, tenés que ir a las 2 de la mañana, a 3 para pedir turno, y no siempre conseguís turno. Entonces, y los políticos vamos a la prepaga, no vamos al hospital, y los pibes nuestros van a la escuela privada, no van a la escuela pública. Yo mismo hablo de mí. ¿Por qué me fui? Pues me hastié, me cansé, un día me dieron un auto con un chofer y me tocaron 20 años de auto con chofer. Entonces vivís en otro país, está bien. Yo digo, no, lo que pasa es que yo con el celular trabajo, cosa que es cierto, pero también trabajás caminando, trabajás en el subte, trabajás en el colectivo con un celular. Nos fuimos acostumbrando, lo que Milei describió con esa precisión, esa palabra casta. Y la gente se cansó de nosotros, porque no hay correlación entre lo que decimos y lo que hacemos, y la gente no es boluda. Después, si votó mal, ¿qué sé yo qué es votar bien? ¿Te animás de verdad, mirando los ojos un tipo que votó a un candidato distinto al que votás vos, a decirle que se equivocó? Yo, la verdad, no votaría jamás un candidato de Milei. Estoy convencido que este proceso va a terminar mal. Por más que macroeconómicamente lo ordenen, por más que los norteamericanos manden dólares, manden lo que quieran. Argentina no... Yo a veces decía, estos tipos quieren llevar a Argentina como Perú, con todo respeto y cariño por la República Hermana de Perú.
Pero los argentinos tienen otra, no son ni mejores ni peores, son distintos, no hay lugar para un país de esas características. Pero tampoco hay una idea de este lado, seguimos discutiendo cosas de hace 40 Ahora, años. sin embargo, O fíjate, nos Chino, echamos que... la culpa si Sí. este, si el otro. Ahora, fíjate, Chino, que en alguna de las palabras que vos estás manifestando y que estás poniendo en debate, que esto es lo interesante, veo alguna coincidencia con algunos lineamientos que está planteando Cristina hoy en día, ¿no? Lo de la nueva estatalidad, la nueva forma de relacionarse Pero eso con la había que haberlo hecho sociedad. hace 20 años. Es Claro. como que ahora yo te diga a vos, yo soy de San Lorenzo, ¿no? Y colaboro ahí con quilombo que tiene San Lorenzo. Entonces yo vengo y te planteo, hay que hacer esto. Sí, pero vos fuiste presidente, flaco. Estuviste vos, todos los que fueron presidentes de San Lorenzo, ¿no? Tinelli, Lamen, Arraceigor, y alguno de ellos viene y con la mejor buena voluntad me plantea lo que hay que hacer. Pero ¿por qué no lo hiciste cuando estuviste? O yo te digo a vos, no, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, o en el Consejo de Deliberante de Loma, había que haber hecho eso. Y vos decís, pero Chino, fuiste 12 años diputado. No se te ocurrió hacerlo. Fuiste 8 años concejal. ¿Por qué no lo hiciste? Yo creo todo lo que se dice, pero las cosas había que hacerlas en el momento que había que hacerlas. Ahora estamos, como estoy yo, haciendo un análisis, pero eso no le cambia la vida a nadie. Ujú. Habrá algunos que coincidirá conmigo y otros que me putearán. El tema es cuando, ¿sabes? Vos hablabas de revolución. Yo te admiro, porque además vos decís eso y yo sé que vos lo creés. Exacto. No es chamullo. Yo no quiero una revolución. ¿Sabes lo que quiero? ¿Qué crees? Huevo para hacer, valor para hacer lo que hay que hacer. No es tan difícil. Después no quiero revolucionarios, quiero tipos sensatos, que tengan sentido común. Y tercero, que no se choree más. El La problema dimensión de esta ética. crisis no es el choreo de la política, es el choreo formalizado por una constitución, por una ley, por un sistema que está preparado para que nos saquen todo. Pero la sociedad, al que castiga y al que detesta, es a los que vota para que resolvamos los problemas y somos actores de un proceso de vaciamiento. Entonces, después si hay revolución, mejor. Pero por ahora, viste, armamos un equipo de fútbol, pasásela a tu convite, como decía Bilardo, che, pásensela a los de... Al que a tiene los la de misma camiseta camiseta. parecida. No se la den a los de amarillo. Ahora, yo coincido con Pero- vos en la necesidad de una dimensión ética Entonces, en nuestro espacio. No es ética, te dije Sí. valor Valor. y sentido común. Valor y sentido común. Si vos tenés un almacén y te autochoreás, o sos empleado del almacén y lo choreás, el almacén lo vas a fundir. Ni siquiera lo planteo desde un punto de vista moral, plantearlo desde un punto de vista práctico. Ahora, ¿por qué eso no se lo demanda la sociedad a la derecha? ¿Por qué no le demanda dimensión ética a la derecha? Que vemos casos de corrupción. Primero que la sociedad a Macri le dio 4 años. Sí. Y cuando sospechó que Macri tenía un gobierno malo y que además había cuestiones vinculadas a hechos de corrupción, no lo votó. Milei no sé si va a reelegir. ¿Puede reelegir? ¿Es posible? Sí. ¿Podemos garantizarlo? No. Si sigue cometiendo errores como los que cometió. El tema es que lo que la sociedad tiene no sabe a quién votar. Ujú. Entonces, ¿a quién vota? ¿Al que menos daño le hizo? ¿O al que cree que aún puede cambiar? ¿O al que cree que tiene posibilidades? Nosotros tuvimos... No nos vayamos al 83. Empecemos por la llegada de Duhalde en el 2001. Gobernó 2 años Duhalde. 4 Néstor. 6. 8 Cristina. 14, 4 Alberto. ¿no? Y 4 Alberto. 18. De 25 años gobernamos 18. ¿Con quién quiere que tan me caliente? Claro. ¿Y cómo recomponemos esa relación para vos, Chino? Y escuchando a la gente, abrazando, bajándonos, dejándonos de dar discurso, menos candidatura, menos. Yo escucho a los compañeros hablando más mal de otro compañero que de lo que le pasa a la realidad a la gente. Aprendés más en la cola de una verdulería que yendo a un plenario de los tipos que te bajan línea. ¿Línea de qué?
Aquí hay que construir una forma de... hay que volver a hacer lo que se hace. Cuando voy, yo éramos más pibe en Loma. Todo se hacía la política en la calle. Exacto. Tomabas mate con la compañía en la vereda, había un localcito, había una preocupación por los problemas del barrio, se trabajaba para asfaltar tal calle o arreglar los baches. Estamos hablando de una cuestión municipal, si eso no es revolucionario, no, era lo que le correspondía hacer al que militaba en el territorio. Había un problema de salud, uno trataba de construir desde la solidaridad, pero dando la cara. Se daba la cara. Vos ahora, ¿cómo llegás a un dirigente? ¿Cómo ves a un ministro? Además hay una confusión. Todo lo que son funcionarios son dirigentes, no, sos funcionario. El hecho de que seas director nacional, secretario de Estado, director de la provincia de Buenos Aires, secretario de un municipio, concejal, diputado, no te hace dirigente. Dirigente es el que dirige gente. Claro. Y hay un compañero en un barrio, en un club, en un grupo de teatro del barrio, que son compañeros que tienen una vocación por el teatro y desarrollan una actividad cultural, que tiene mucha más autoridad con 4, con 7, con 18, con 32 personas que un tipo que tiene todos los cargos y a los que junta son a los que tiene alrededor que están todos rentados. Entonces, también volver a ser normales, se puede hacer política sin tener una renta, se puede hacer determinadas cosas sin depender de la pauta oficial. Obviamente que es difícil, obviamente que si vos tenés que laburar 17 horas después no podés militar. Si tenés que hacer un programa con la pauta de los muchachos de tu barrio, no tenés que te parás en la puerta con te inventás un megáfono casero y hablás para 20, 30 tipos que pasan por la vereda de tu casa. Yo entiendo. Cuando después tenés adelante tanques que tienen guita, financiación. Pero si nosotros no volvemos a la fuente, no empezamos por los palotes y dejemos de decir lo que hay que... Sobre todo, digámoslo... Alguna vez reconozcamos que nos equivocamos, reconozcamos que siempre la culpa es del otro. El gobierno de Alberto Fernández, fuimos miles de tipos que integramos al gobierno de Alberto Fernández. Yo no tengo la responsabilidad de Alberto Fernández, no fui presidente, pero yo soy responsable de lo que pasó en el gobierno de Alberto Fernández. Cristina también, el ministro del Interior también. Sí, ahí faltó, me parece, un mea culpa. No, un mea culpa de cara a la sociedad, faltó. Tengo ahí una tranquilidad, que yo a Alberto se lo dije antes que empezara el gobierno, lo que iba a pasar. Por supuesto me quedé corto. Pero él tiene responsabilidad más que nadie. Mayor responsable del gobierno del 2019-2023 se llama Alberto Fernández, presidente. ¿Por qué? Porque la Constitución le da un poder increíble para hacer cosas, pero de Alberto para abajo, siempre con el criterio de mayor cargo, mayor responsabilidad, no somos culpables nosotros. Entonces la gente se ríe, boludo. ¿Cómo Chino? Si vos eras el arquero de ese equipo. Sí, no, pero a vos te hicieron 8 goles, no, lo que pasa es que el número 5. No, pero el rebote lo diste vos, Chino, yo te vi. Bueno, lo que pasa es que me encandiló, justo me encandiló el sol. Tenemos excusa para todo. A ver, Milei, con un elenco, salvo algunas excepciones que son, no digo que sean buenos, que yo coincida con ellos, pero que son experimentados políticos, con un grupo de aficionados, sin ningún tipo de experiencia, diciendo 4 o 5 verdades y gritando 2 o 3 cosas que la gente se identifica, nos lleva a la rastra. Y nosotros hacemos discurso, creemos que haciendo el superdiscurso en el Congreso vamos a cambiar eso. Hacemos una campaña y no vamos a ver a ningún vecino, sino que juntamos a los 30, 40, 50, 70 que están ligados a la estructura militante, sea de un sindicato, de un municipio, de una agrupación, de una organización social, que siempre somos los mismos. A propósito de eso, Chino, estaba escuchando el otro día una interesante entrevista que le hacían a Hugo Yasky a propósito del debate del desdoblamiento en la provincia, y él decía que para él el desdoblamiento había sido positivo porque en definitiva había que asegurar los territorios, porque el trabajo social está ahí y que de alguna manera todavía el lugar al que pertenecemos es ese, al trabajo social y a tratar de asegurar la cosa ahí. ¿Qué opinás al respecto de eso? Lo que hay que asegurar es que la gente viva mejor. Claro. Que no la lloren, que la atiendan bien en la escuela, que el pibe que va a la escuela esté abierta, que lo atiendan bien en un hospital. Eso tenemos que preocupar. ¿Te das cuenta?
la propia, seguramente no es una crítica a Hugo Yasky, porque si yo hubiese estado en campaña me preguntaron, capaz que te digo lo mismo. Es un disparate. ¿Dónde están los millones de bonaerenses, de cordobeses, santafesinos, de rionegrinos, de jujeños en nuestro discurso? Bueno, Hablamos pero, para nosotros. que para mí también. Vivimos dentro de un lavarropa gigante. Para y mí da también, vuelta Chino. el lavarropa. Un día estamos arriba, un día estamos abajo. Yo a veces veo algunos periodistas que dicen cosas de Cristina, que cuando hace 7 años, 8, vos decías alguna cosa absolutamente menor comparado con los disparates que se dicen hoy, y eras un traidor. Y en Twitter decían barbaridades y vos osabas decir, che, hagamos un debate, ¿por qué perdimos en el 2015? Entonces todo el mundo, porque cambió porque hubo una autocrítica, no, cambió porque depende de qué lado estás parado. Es la interna la que condiciona tu pensamiento. Porque estás pensando, a ver, en la ¿qué política social tiene que ver con la fecha de la elección? No importa si se había que desdoblar o no, qué sé yo si había que desdoblar o no. Si antes había paso, no se desdoblaba cuando había paso. La paso la creamos nosotros. Si hubiese habido paso, no hubiese habido elecciones en agosto y otra en octubre. Exacto. Estamos discutiendo pelotudeces. Discutimos pelotudeces. Además, en el Congreso Nacional votamos la eliminación de la paso, que era un instrumento que por lo menos te permitía, che, hay discusión, quién es el mejor candidato, quién tiene el mejor proyecto, pero andá que vote, que lo determine el voto popular. No es perfecto, pero es mejor que el dedo. Coincido. No sé, no entiendo, ¿entendés? Ahora, en el mundo privado, armamos una consultora, entre otras cosas, medimos intención de voto, imagen, y también sigo a veces sin entender, porque me parece que el hecho de haber estado formateado de adentro, te saca una cabeza media rara, tenemos una cabeza rara. La única forma de eso es zambullirte en el pueblo, escuchar más y hablar menos. No tener la posta, siempre tenemos la posta. Yo lo que tengo hoy son más dudas que certeza. Ahora porque estoy hablando, porque vos me preguntás, pero si es una charla tomando un café solo, te voy a preguntar más a vos que vos a mí, porque yo tengo más preguntas que respuestas. Porque hay cosas que te las puedo diagnosticar, pero no sé la solución. Yo sé que el arquero arma mal la barrera y que no sale bien, pero no sé cómo le podemos enseñar a que salga bien y además no sé quién puede suplantarlo. Ahora, esta necesidad que muchos tienen desde la política de seguir trabajando de político, que creo que es uno de los males que nos ha ganado. Yo siempre digo que los 30.000, ninguno quería ser funcionario. Militaban en la política porque creían que era posible transformar la realidad, no porque quisieran ser funcionarios. Ahora, ¿no corremos el riesgo de municipalizar al peronismo? ¿No nos está faltando un proyecto nacional en serio? Y que esta discusión del desdoblamiento tiene que ver con eso, con este debate de aseguremos el territorio. El desdoblamiento tiene que ver porque Axel quiere construir un espacio propio tomando distancia de Cristina y Cristina no quiere. No inventemos cosas raras. ¿Debe haber un modelo nacional? Obviamente. ¿Puede ser el modelo de Perón del 46? ¿Podemos hablar de la doctrina de Perón que falleció en el 74 en un mundo donde la inteligencia artificial está suplantando a una velocidad impresionante trabajadores todos los días en todo lugar del mundo? ¿Podemos tener una propuesta seria de una reforma laboral que debimos haberla hecho nosotros, que nos fuimos con 40% de laburante informal en el 2015, dicho por el ministro de Trabajo de aquel momento, que tuvo el valor de decir la cifra? Queremos dar discusiones ideológicas, se discute la realidad. No, la ideología está bárbara, pero discutir la realidad, que es lo que le toca a millones de argentinos. En vez de discutir, en vez de pelear, pensemos en una unidad en serio. ¿Y a Cristina cómo la ves? Porque está en una situación que no es deseable. Yo creo que el peronismo debería haber hecho más para que Cristina no esté presa, ¿no? Porque que la principal líder de la oposición esté presa, de alguna manera cambian las reglas de juego. No sé qué opinás al respecto. Yo tengo un inmenso afecto por Cristina. Creo que el proceso que la encarceló
tiene múltiples vicios que violentan la Constitución Nacional y todo el sistema jurídico. Dicho esto, ¿vos creés que la política en general tiene relación con la corrupción? Sí. Bueno, ¿crees que hay que investigarla? Sí. Muy bien. No sé si son estos jueces los indicados para eso, porque ellos también Bueno, están entonces involucrados. No lo investiguemos. Hasta que estén, no investiguemos hasta que estén los jueces que vos pensás que tienen que estar. Es como jugar al fútbol. Este árbitro no te da seguridad. Entonces no cobramos full. No cobramos penales, no cobramos offside, jugamos sin árbitro. Pero hay un plan Lawfare, no es solamente en la Argentina, ¿no? ¿Hay un qué? Un plan Lawfare, o como se dice. Los jueces, ¿quién los eligió los jueces? Sí. A ver, del 83 a la fecha, ¿quién eligió a los jueces? ¿Dónde se eligen los jueces? En el Congreso de la Nación. ¿Y quién integra el Congreso de la Nación? Los partidos políticos. Entonces, la gente no es boluda. Se da cuenta. ¿Entendés? Si no discutimos, resulta que vos sos corrupto. No, más corrupto es aquel. Esa es mi defensa. Entonces la gente, ¿qué hace? Vota mi ley. Bueno, ahora ha habido hecho, ¿no? Pasó lo de Libra, pasó lo de 3%. No me acuerdo de ese funcionario que lo echaron por el tema Españolo. de la corrupción que habrá que probar ahí con los discapacitados. Ahora apareció lo de Sped y la relación con este señor que extraditaron vinculado al narco, que no me acuerdo el nombre. Fred Machado. No. Fred ¿Cómo? Machado. Fred Machado. Eso lo va a deteriorar a mediano plazo el gobierno de Milei. Pero, ¿qué te contesta el gobierno de Milei? Esto van a hablar de corrupción a nosotros. Entonces, es un círculo vicioso. Yo no sé si el peronismo le debe a Cristina, te digo la verdad. Ni a Cristina, ni a Perón. El peronismo le debe a la gente. Yo siento que yo no le debo nada a nadie en la política, ni nadie me debe nada a mí, pero cuando veo una persona en la calle, se me cae la cara de vergüenza cuando la veo tirada. Cuando un pibito te pide en el subte, digo, ¿qué mierda hicimos mal como para que estos pibitos estén en el subte o en el tren hasta los 6 años, 7 años, dándote un papelito, una estampita o algo para que le des un mango? A eso le debemos, el peronismo y la política. El radicalismo, el socialismo, todos los partidos populares, incluso los partidos de derecha, que debe haber gente honesta y bien pensante que quiere un país justo, más allá que tienen ideas diferentes a las nuestras. Y en vez de pelearnos, pensemos, aunque parezca en Argentina y no verde, que si no construís un gran consenso, por lo menos de las mayorías, dejando afuera los extremos, no hay salida. Y si no comprometés al mundo de la producción, al mundo empresario, si no seguís descalificando. Yo escucho 2 por 3 dirigentes que, no, porque la CGT, que movilice. ¿Por qué no movilizás vos, flaco, que sos diputado? No tenés agrupación vos. Vos si haces un paro no para nadie. ¿Y con qué autoridad hablas entonces de...? O sea, acá cualquiera dice cualquier pelotudez. ¿O vos no te acordás que hace 2 años... En los discursos del kirchnerismo se puteaba a las organizaciones sociales? Sí, es cierto. Y bueno, entonces, si la discusión es para adentro y secundaria, cuando lo que hay que discutir es el hambre, la pobreza, la inseguridad, 3 chiquitas muertas ahí en Varela que venían de la matanza y todavía no sabemos por qué. Y después vos decís que nos enojamos con la gente que vota mal. Agradezcamos que no nos cagan a trompar en la calle, flaco. Sí, yo tampoco romantizo con el voto. Tampoco romantizo a la sociedad, ¿no? Cada uno es responsable de lo que pasa, sobre todo en una democracia. Todos participamos de la misma. Sobre todo que la mayoría sufre mucho más que los políticos, exacto, que los dirigentes. Entonces yo no las romantizo tampoco. Yo creo que los políticos somos consecuencia de una sociedad. Exacto. Pero cuando un político dirigente hace la doble mortal en el circo de la vida, tiene re abajo. Cuando Juan Pérez en el fondo de Varela o allá fuera de Jujuy o acá en Valvanera hace la doble mortal, se estrella contra el piso, no hay re. Lo mismo está para los grandes empresarios, Lo mismo está para los grandes periodistas, para los grandes intelectuales, para los grandes académicos, para esta élite que se conformó
del 83 para acá, que a la mayoría, me incluyo en algún lugar, nos fue mejor y a la mayoría le fue peor, que es el pueblo, que también tendrá su responsabilidad, pero muchísimo menor que la que tienen los dirigentes, los que, te repito, en el mundo político, empresarial, académico, intelectual, iglesia, organizaciones sociales, sindicatos, hay una responsabilidad mayor. Pero los que pagan los platos rotos es la gente, no es el que dejó de ser diputado y ahora llora frustrado que no consigue trabajo. Yo estuve 40 años en la función pública. ¿Me puedo quejar de algo? ¿De qué me puedo quejar? Soy un hijo de puta si me quejo. Chino, para cerrar esta charla, que la verdad la seguiríamos, pero el programa tiene sus tiempos, ¿viste cómo es esto? ¿Crees que el peronismo puede resurgir de esta situación? No sé. No lo sabes. Lo veo difícil. Si sigas discutiendo y haciendo lo que hace, lo veo difícil. Además, como ahora estamos, como medimos, encuestamos, hacemos mucho focus group, trabajamos con profesionales muy serios que te analizan qué opina la sociedad, los pibes, la Pero mujer, la política no está sobrepasada con esas herramientas. ¿No es mejor volver a la política de la intuición, del cara a cara? Mirá lo que pasó en Nueva York, que este muchacho, el que ganó la elección, este joven que ganó la elección, volvió a la política territorial, a golpear las puertas, 90.000 voluntarios que golpeaban cada puerta de cada casa. ¿No tenemos que volver a esa política tal vez? Y no tanto a las herramientas de la mercadotecnia. Todo es necesario. Yo a ver, una buena encuesta, un buen focus group te ayuda a comprender y junto con el trabajo cara a cara te da un complemento ideal. Pero digo, en Nueva York no es la primera vez que pasa eso que describís vos. Nosotros tenemos un desconocimiento muy grande de cómo se hace política en otros países. El Frente Amplio, cuando perdió la última elección, antes de volver a ganar ahora, sacó a sus mejores militantes y cuadros a recorrer todas las ciudades y pueblos de Uruguay, a hablar no solamente con los militantes, sino con los vecinos, a ver por qué había pasado, si podían entender las causas de la derrota. Acá en Argentina nunca se hizo eso, jamás. Deberíamos hacerlo. Sí, ya venimos perdiendo hace bastante, así que podríamos hacerlo. En Estados Unidos el voto no es obligatorio, es voluntario. No, exacto. Y hay una militancia y para poder votar te inscriben en el padrón, te van a buscar, te visitan. Lo hizo este candidato que ha revolucionado con un discurso que sectores demócratas están preocupados porque consideran que es un discurso extremo. Pero Nueva York es una ciudad históricamente demócrata y la irrupción de él es una irrupción, es un grito que ayuda, que demuestra que es posible. Pero en Nueva York se hace política así. Cuando vos vas a Nueva York te encontrás, sobre todo en los barrios populares, cada 2 o 3 cuadras hay un local, generalmente demócrata, claro, porque son la expresión, digamos, vos y yo seguramente si estuviéramos en Estados Unidos militaríamos en el Partido Demócrata, que a su vez tiene alas. Una cosa es Sanders, que es la izquierda demócrata, otra cosa claro, es Hillary, que es y te voy a contar algo, Chino. La historia de los Estados Unidos, en realidad, los que eran transformadores eran los republicanos al principio de la historia de la nación norteamericana. Después, con el tiempo, se fueron transformando los republicanos hacia el conservadurismo y los demócratas hacia la representación más de la socialdemocracia. Pero los demócratas eran quienes sostenían en los principios del siglo pasado las políticas segregacionistas del sur de Estados Unidos y demás. Eso se fue transformando. Sí, bueno, en la guerra de secesión, lo que en aquel momento eran los demócratas estaban todos del lado de los... y los republicanos estaban con la Unión. Lo que había también, para entender el proceso industrial que se había dado en el norte, requería a trabajadores que además de trabajar cobraran un salario para poder comprar lo que la industria producía. En el sur lo que había era algodón
y productos de manufactura que necesitaban trabajadores que se gastaran solamente la comida y no pagarle nada, porque todo eso se vendía y cuando más costo tenía, menos valor tenía el producto, tabaco, algodón, etc. Pero te doy un último ejemplo. Cuando Trump gana en el 2016, en una elección muy reñida a Hillary, que todo el mundo creía que ganaban los demócratas, le gana la elección, yo te lo dije tú una vez, te lo recuerdo para que entendamos qué pasa con los sectores que se sienten defraudados por sus dirigentes. Estados Unidos tiene una región que se llama el Cinturón del Óxido, que está ahí cerca a la derecha de los Grandes Lagos, abajo de la frontera con Canadá, toda la zona, Pensilvania, claro, Michigan, Detroit, donde estaban las grandes siderurgias, las industrias automotrices. Ahí hay un bastión demócrata porque los trabajadores y los sindicatos estaban todos ligados al Partido Demócrata. En la primaria, a Hillary Clinton la enfrentó Sanders, que es un dirigente muy respetado en el Partido Demócrata de izquierda, muy parecido en su lineamiento a lo que plantea el candidato de Nueva York, este chico que ganó también las elecciones el martes pasado. Y Sanders le ganó por paliza a Hillary en esa región. Por supuesto no le alcanzó para ganar porque Hillary le ganó en todo el resto del país la primaria demócrata. Cuando se hace la elección presidencial, en una elección muy reñida, viste que Estados Unidos se elige por delegado, no por caudal electoral, porque Hillary sacó más votos que Trump en la elección donde se cuentan los votos, pero allá lo que vale para elegir un presidente es el colegio electoral y los delegados que da cada estado. Donde Trump desequilibra la elección es en el Cinturón del Óxido. Esa masa de trabajadores que había votado masivamente a Sanders, un candidato de izquierda, meses después, muchos de ellos, no todos, votaron a Trump. Porque Trump, le podés querer o no, yo no lo votaría a Trump, te aclaro, si fuera norteamericano, no es que esté diciendo propaganda de Trump. No lo voto ni loco, pero digo, Trump planteó, como plantea ahora, esa política proteccionista, el tema del trabajo, la industria, volver a traer la fábrica a Estados Unidos, etc. Muchos de los trabajadores le creyeron y le dieron el triunfo a Trump en esa zona y ahí se hizo presidente. Fíjate qué ironía, en el bastión demócrata, de los laburantes, de los sindicatos, ¿no? Donde estuvo alguna vez la Ford en Detroit, donde estaban todas las siderurgias en Pensilvania, le dio el voto a Trump. Esos tipos son traidores, no saben votar. No le creyeron a Hillary. Y sí le creyeron a Trump. Bueno, ahora no ganó. Trump ganó en todo el país, pero ahí no ganó ahora. A pesar que hizo una elección mejor ahora que la que había hecho en el 2016. Y a nosotros nos pasan cosas parecidas. Nosotros los trabajadores que históricamente eran peronistas o estaban ligados al peronismo no nos votan. Votaron a Macri en el 2015, muchos de ellos lo volvieron a votar en el 2019 y votaron muchos de ellos a Milei. Entonces, si nosotros no recomponemos una relación con el laburante formal, con los pequeños y medianos empresarios, no dejamos de hacer ese discurso izquierdoso para la tribuna y no entendemos que tenemos que sumar producción, empresarios, clase media, trabajadores formales, etcétera, etcétera, y aferrarnos a la romantización de la pobreza y la resistencia de una persona que apenas llega al día 15, y eso lo romantizamos mientras vos te sobra para llegar al 30 y ahorrás todavía como dirigente, vamos a seguir perdiendo, sea peronista, radical o bombero voluntario. Ya el nombre ni me va ni me viene. Lo que quiero es que haya un gobierno que construya una política igualitaria, una política solidaria, que tengamos en 5 años, en 10, o sea, en 15, un dígito de pobre. Que es verdad que hay que tener baja inflación, sí, aprendimos que hay que tener baja inflación, porque la baja inflación ordena una sociedad. Que no sirve tener déficit fiscal, es cierto, salvo situaciones excepcionales, no tiene que ver. Tenemos que reconocer, aprender cosas, porque si no, vamos a seguir perdiendo. Vamos a tener razón, vamos a ser unos vivos bárbaros, pero vamos a seguir perdiendo.
Bueno, me quedo con eso, Chino. La verdad que muy fructífera la charla, como siempre, y no va a faltar oportunidad para que la repitamos. Además, es un momento donde estamos haciendo cierta catarsis, debate, un poco para salir de esta lógica. Nos va a llevar un tiempo, pero enseguida nos vamos a tener que poner manos a la obra a reconstruir al campo nacional y popular para volver a ganar, ¿no? Para recomponer el campo nacional y popular hay que recorrer pueblo por pueblo, barrio por barrio, escuchar, no hacer lo que yo hice hoy con vos que hablé. Es al revés, escuchar. No, pero te queríamos escuchar a vos, en este caso, porque, bueno, está bien, porque hablar desde el llano decir, te da otra perspectiva, eso es muy cierto, Chino. El escuchar en un barrio, en un subte, en un colectivo, en una esquina, en una verdulería, eso es mucho más, hoy es más importante que la consigna, que el discurso de barricada, que la discusión electoral, que quién va a ser el candidato. Hoy como estamos, que no importa quién es el candidato, porque si hay elecciones, si se dan las elecciones del 2027 en este escenario, es muy probable que las fuerzas populares vuelvan a perder. Es muy probable. ¿Puede haber cambio acá en el 2027? Claro que puede haber cambio, debe haber cambio. ¿Se va a desgastar el gobierno de Milei? Sí, porque es un gobierno malo. No es un buen gobierno. Es un gobierno insensible, un gobierno que carece de empatía con los sectores populares. Sí, con un proyecto económico similar a muchos otros de la historia argentina, ¿no? En cuanto al modelo económico. Algunas cosas sí, otras no. El dólar barato no es un tema de... Nosotros le echamos la culpa... Nosotros también teníamos dólar barato, porque creíamos que con eso dejábamos contentos a los sectores medios. Pero miremos para adelante, construyamos un modelo y busquemos nuevos dirigentes. Mi hijo, cuando le digo, ¿quién vas a votar? Y yo ese tipo, de que soy chiquito, siempre candidato a algo. Dice, yo no lo quiero votar. Después no le quise preguntar a quién votó para no amargarme. Bueno, no amargarme, qué sé yo. Capaz que hizo bien en votar lo que votó, qué sé yo, quién vota bien, quién vota mal. Ahora, viste que la política es pendular, no me extrañaría nada que ahora que nos hemos ido a la extrema izquierda, a la extrema derecha, nos vayamos para la izquierda, para la extrema izquierda. Valor, sensatez y no chorear. No sé si son valores de centro, de derecha o de izquierda. Valor para cuando sos funcionario hacer lo que tenés que hacer. Sensatez, para eso no se necesita ser ni marxista, ni liberal, ni conservador, ni peronista. Sensatez. Nadie cruza la 9 de julio en rojo, se cruza en verde. No, al revés, en rojo. Cuando se pone rojo vos cruzás, cuando está en verde no cruzás porque te pisan. Y después, las cosas públicas, el dinero público respetalo, usalo para lo que haya que usar. No te lo lleves a tu casa. Y cuando nos acusan de algo, no le echemos la culpa a otro. Ponete a disposición de la justicia y que te investiguen. Y si te agarraron, jodete, flaco, ¿qué va a hacer? No le eché la culpa al laufer. Hacete cargo. Bueno, Chino, gracias, La seguimos en cualquier momento. Gracias a vos, que sigas muy bien. Un abrazo grande. Ahí estaba Fernando Chino Navarro charlando con nosotros, ocupó todo el programa prácticamente, pero realmente fue muy interesante la charla, muy fructífera, así que la vamos a seguir en cualquier momento y espero que a ustedes, a los oyentes, les haya servido, ¿no? Que esto es lo importante y para lo cual trabajamos. Bueno, nos estamos yendo. Hoy justamente empezó su derretero, la causa Cuadernos, la nefasta causa Cuadernos, que en ese sentido yo creo, a diferencia de lo que dice el Chino, que fue una causa armada para la persecución de Cristina Fernández de Kirchner y para disciplinar al pueblo argentino, mostrando que aquellos que se atreven a hacer algo diferente pagan con la cárcel y con la persecución. Por eso nos vamos a ir con este video que explica de alguna manera de qué se trata esta trucha causa Cuadernos.
Nos vamos, la seguimos la semana que viene. Que tengan un buen fin de semana. Tengo una invitación para hacerles antes de ver el video. Este sábado, el gran festival en la calle de Vuela Pez. Diego vive en el pueblo, lo cultural es político. Avenida Córdoba y Julián Álvarez. El homenaje a Diego que se hace todos los años allí en la zona de Palermo, Avenida Córdoba y Julián Álvarez, en la calle. Hay puestos, hay stands, hay videos, hay fútbol en vivo y en directo. Es hermoso, aparte no saben cómo se pone, se llena total. Este sábado la propuesta es 17:30, sábado 8 de noviembre. También va a estar la gran feria peronista allí presente. No se pierdan el festival en la calle Vuela Pez, el homenaje a Diego Armando Maradona. Diego vive en el pueblo, lo cultural es político. Para todos aquellos que se quieran acercar, en la calle mismo, por supuesto, absolutamente gratuito toda la movida, Avenida Córdoba y Julián Álvarez este sábado. Ahora sí, nos vamos con el video que explica de qué se trata esta trucha causa cuadernos. Y que tengan un buen fin de semana. La seguimos el próximo martes. Gracias, Martín Loza, por la operación técnica y la colaboración en la producción. Chau, chau. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Que estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radio.